Bueno, hola, vamos a tener esta charla sobre aspectos conceptuales de la corrupción. No es la forma tradicional de abordarlo, porque casi siempre cuando hablamos de corrupción se introduce a partir de casos, personajes, muchas veces de la política nacional. Y es una forma, esta de casos es una forma más apasionada de discutirlo, más, este, digamos, quizás interesante para muchos. Esta puede ser un poco más tediosa, pero como veremos es súper importante. Y quizás para destacar por qué es importante una discusión conceptual, traigo una cita que es de Karl Popper. Fue un científico, bueno, un filósofo de la ciencia, y él dice que las teorías son como una especie de redes o mallas que lanzamos para captar la realidad. Y dependiendo cómo sea esa red, o sea, qué tan fina sea, así es la realidad que vamos a poder captar. En el caso de la corrupción es bien importante porque quizás es uno de los términos más mal utilizados. O sea, mucha gente habla de corrupción y se le llama corrupción eh, a muchas cosas. Pero cuando uno quiere precisar qué es, o sea, si alguien es responsable o no responsable, y principalmente qué se puede hacer para que si hay problemas de corrupción no sigan existiendo o cómo cambiar, pues es necesario tener un poco más de precisión conceptual. Desde luego, los conceptos no son verdades, son, como dice Popper, son solo redes. Podemos tener un repertorio de conceptos y utilizarlos según la situación sea más conveniente o más adecuada. La charla la vamos a dividir en tres bloques. Vamos a enmarcar la discusión en lo que es las decisiones. Vamos a ver por qué es importante esto, porque al final nosotros lo que hacemos en las organizaciones o en la sociedad es que entregamos a algunas personas poder, les delegamos autoridad, les entregamos recursos para que los administren en nombre de una colectividad, ya sea el gobierno, ya sea la junta directiva, el gerente de una empresa, ya sean los directivos de un sindicato o los funcionarios de una ONG, los gerentes de una ONG. Entonces, la corrupción tiene que ver precisamente con cómo estas personas van a tomar decisiones y que en determinado momento algunas de ellas pueden abusar de ese poder que les hemos conferido, les hemos dado. Entonces, vamos a empezar con eso, con las decisiones. Eh, es súper importante muchas veces también, y aquí vamos a ir puntualizando algunos aspectos. Cuando se habla de corrupción, generalmente se habla de fondos públicos, dice la gente. Y es cierto, pero más importante que los fondos es la decisión que se toma para administrar esos fondos. Y como decimos, no tiene que ver, la corrupción no tiene que ver solo con el gobierno, tiene que ver con básicamente cualquier tipo de organización social o cualquier relación donde le delegamos poder o le entregamos poder a otra persona para que nos represente. Hay básicamente dos formas de ver las decisiones. Algunos le llaman el problema técnico, el problema racional y un problema político o el problema social de la toma de decisiones. Tomar decisiones no es fácil, o sea, generalmente muchas veces que creemos o pretendemos creer de que todo va a salir bien, pero lo cierto es que cuando se toman decisiones en el mundo real hay muchas cosas que pueden salir mal y generalmente siempre hay desviaciones, siempre hay incidentes, siempre hay fallas que hay que atender y lo mejor que podemos hacer en lugar de confiar ciegamente en que la decisión va a ser tomada de la mejor manera, anticiparnos y mitigar los posibles fallas o desviaciones que puedan haber, o sea, es un enfoque mucho más realista. En el lado del viendo la decisión como un problema racional o un problema técnico, siempre que se va a tomar una decisión no está toda la información a la mano. Hay información, por ejemplo, si fuera un gran proyecto público de inversión, por ejemplo, la decisión de construir una carretera o la decisión de construir un puerto, no se tiene, los estudios no van a revelar toda la información que es necesaria sobre ese proyecto. De hecho, la información se va a ir revelando con el tiempo. Eh, también no necesariamente vamos a tener el personal que tenga las competencias adecuadas para analizar e interpretar esa información. No va a haber una organización adecuada o capaz de producir y generar las mejores alternativas de solución, por ejemplo. Y también no siempre va a estar disponible la tecnología adecuada. Y tecnología en su sentido más amplio, no solo las computadoras
y los aparatos electrónicos, sino que la tecnología también social, por ejemplo, cómo se generan decisiones, cómo se hacen consultas, cómo se valida la información, ese tipo de cosas. Entonces, en toda toma de decisiones, siempre por el lado técnico van a estar presentes estos problemas o estas dificultades, y desde luego también las decisiones son políticas. Eh, en el mundo público se le llama políticas, en el mundo privado a veces se le acostumbra a llamar son estratégicas o otro tipo de, pero al final es lo mismo, o sea, cómo conciliamos los intereses de diferentes grupos o diferentes actores. Algunos ocupan la palabra en inglés stakeholders para decir cómo conciliamos los intereses de las diferentes partes para obtener la solución o la decisión más óptima. Y acá también hay muchos problemas, o sea, la legitimidad de quién va a tomar la decisión, si es el que representa mejor los intereses de las partes que están involucradas en el tema o en el asunto. La decisión, esto es sumamente importante, sumamente crítico, la decisión sobre quiénes van a ser los beneficiarios. Y desde luego, si hay beneficiarios, van a haber también personas que van a salir perdiendo, o sea, que van a ser los afectados. Eh, los acuerdos que se generen entre los grupos, los diferentes, ya sea estos acuerdos pueden ser formales, digamos, puede haber una negociación, una mesa de negociación y suscribir un acta, pero también pueden ser informales y estos acuerdos siempre van a ser incompletos, o sea, no se puede con anticipación definir, prever todos los incidentes que van a pasar, todos los posibles conflictos que van a surgir, establecer todas las garantías que tienen que tener las partes. Siempre van a quedar muchas cosas sueltas y eso desde luego se va a revelar a medida que la decisión se vaya implementando. Y desde luego, o sea, es particularmente en sociedades que no tienen instituciones muy desarrolladas, lo que va a pesar son el poder de los grupos de presión, la capacidad que estos tengan de influir o hacer variar o acomodar la decisión a su medida. Los grupos de presión pueden ser, desde luego, o sea, manifestaciones en la calle, pueden ser los grupos corporativos, pueden ser las bases del partido, las bases del sindicato, etc. Entonces, en una decisión, mientras más de más alcance sea la decisión, más grandes van a ser los problemas y la probabilidad de que ocurran problemas va a ser también más alta. Podemos tener problemas de equidad, es decir, una distribución que va a beneficiar a los que tienen más y va a perjudicar a los que tienen menos. Podemos tener también problemas de eficiencia, un proyecto que va a durar o que puede durar más del tiempo que se ha estimado y que va a costar mucho más de lo que se ha previsto. Pueden haber problemas de sostenibilidad si se toma la decisión, por ejemplo, de invertir en un nuevo hospital, o sea, si ese hospital va a lograr funcionar con los requerimientos adecuados y atender a la población con la calidad esperada. Y problemas de opacidad, o sea, falta de transparencia y desde luego problemas de corrupción, que es en este caso nuestro tema que estamos discutiendo. Entonces, esto nos ayuda a ubicar, la corrupción no es un fenómeno aislado, o sea, o que tiene existencia por sí misma, sino que la corrupción es una característica de la toma de decisiones.